Bienvenido a la asignatura Planificación Estratégica. ¿Cómo está? Antes de iniciar el resumen que tenemos para el día de hoy, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda referente a las actividades que se han realizado o a los temas que se han tratado. Hola, profe, buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buen día. Yo realicé las actividades y bien, ningún inconveniente. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con el resumen que tenemos para el día de hoy. Eh, Recordando que la planificación estratégica, ¿sí? O la planificación en sí, nos permite realizar ese diagnóstico de nuestra empresa y a su vez tener un pronóstico de qué es lo que vamos a realizar. Por eso, siempre en la planificación debemos adelantarnos o ver en el corto, mediano y largo plazo cómo va a funcionar mi empresa y qué factores, tanto internos como externos, la van a afectar. De ahí que en la planeación estratégica, ¿sí? Al realizar ese plan estratégico, determinamos qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. No todo se hace en el mismo momento. Recuerden que muchas veces para poder realizar una actividad debemos realizar la que estamos realizando. Entonces, ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces debemos tener establecido ese orden de las actividades que vamos a llevar a cabo para poder entonces saber quién lo va a hacer en un momento dado, qué área de la empresa es la que lo va a realizar y en qué momento es que necesito hacerlo. Con la planificación estratégica, recuerde que vamos a establecer objetivos, escogemos los medios que vamos a utilizar para poder llevar a cabo las diferentes actividades que están relacionadas o inmersas dentro de los procesos y con ello vamos a obtener ese logro de las metas establecidas. Entonces, para poder llevar a cabo, buen día, ¿cómo está? Dientecito. Por favor. Con azúcar, sin azúcar. Sí. Con azúcar. Sí, gracias. Entonces, tenemos que, para poder llevar a cabo la planificación estratégica, se hacen una serie de pasos o partes que se deben cumplir para poder entonces garantizar el cumplimiento de dicho plan. Primero, realizamos entonces ese análisis del entorno. En el análisis del entorno, pues está relacionada con la última actividad que estaba establecida para el día de hoy, donde se hace ese análisis de la situación de la empresa. En el análisis del entorno existen diferentes herramientas, no, métodos que se utilizan para poder conocer entonces cómo está mi empresa en un momento dado. ¿Qué es lo que me va a permitir ese análisis del entorno? Como lo vimos en la actividad, pues ver nuestras fortalezas y debilidades y a su vez ver cuáles son las oportunidades y amenazas que están latentes en el mercado, que me están afectando, o sea, que están en el entorno, presentes en el entorno y que me están afectando o que pueden afectar mi empresa. De ahí es que ya hablamos de ese pronóstico. Ya vimos el diagnóstico, cómo estamos como empresa, con qué contamos, pero debemos hacer el análisis del entorno para poder hacer el pronóstico de qué nos puede afectar. Eso, ese análisis es el que me va a permitir a mí generar entonces las estrategias que yo voy a implementar dentro de mi empresa. De allí que lo llamamos planificación estratégica. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo cada uno de esos pasos, nos vamos a obtener una serie de estrategias que me van a permitir entonces cumplir con los objetivos que debemos alcanzar y de esta forma
conocer cómo, quién va a realizar cada una de esas actividades. Al tener entonces claro el análisis del entorno, vemos mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, formulamos los objetivos que vamos a alcanzar, ya teniendo entonces los objetivos claros, realizamos. Muchas gracias. Gracias. Permiso. Adelante. Ya tenemos entonces claros los objetivos que vamos a alcanzar, ahí vamos a programar. Que la programación es cuando nos organizamos y vemos qué es lo que vamos a hacer en cada una de las etapas en que está dividido nuestro plan. Y aquí entonces vamos a definir las actividades que vamos a hacer. ¿Cuáles son esas actividades? Pues esas actividades son las que me van a permitir cumplir con los objetivos. Entonces recuerda que tenemos el objetivo, es lo que queremos alcanzar, las estrategias a través de las diferentes actividades, cómo vamos a alcanzar dichos objetivos. Y por último, ejecutamos nuestro plan, ahí vemos si todas las tareas asignadas, si todas esas actividades asignadas se están cumpliendo en el momento dado. Esto es importante tenerlo siempre presente dentro de toda organización, sea esta pública o privada. ¿Por qué? Porque es la única que me permite a mí ver si estoy claro en qué es lo que quiero hacer y cómo voy a hacer el uso de los recursos. Recuerden que cuando hablamos de planificación, y en especial en la administración pública, ahí hablamos de un plan operativo anual. Y ese plan operativo anual está íntimamente relacionado con el presupuesto. ¿Por qué? Porque cada una de esas metas que nos colocamos, sí, esos objetivos que queremos alcanzar, están relacionadas con unos recursos específicos que son los que me van a permitir a mí llevar a cabo dichas actividades. Es importante entonces que dicho plan se lleve a cabo de forma ordenada, cumpliendo con los tiempos establecidos. Ahí cuando vimos que en la primera diapositiva decía el cómo y el cuándo lo vamos a realizar. Entonces, cumplir con esos tiempos porque los mismos entonces me van a afectar el presupuesto. Para el análisis entonces del entorno y en el caso de la actividad que hay que realizar, hablamos entonces de un análisis FODA. Y ese análisis FODA, pues como sabemos, tenemos unos aspectos internos y unos externos que debemos entonces estudiar. Unos son positivos y otros son negativos. Pero todos están presentes y tenemos que, a través de las diferentes estrategias, poder ver cómo hacemos para minimizar dichos aspectos negativos y aumentar o maximizar todo lo positivo. Entonces, un ejemplo para entender la matriz, tenemos que las fortalezas, entonces son productos más baratos, alta fidelización de los clientes y especialización de productos. Es decir, yo me especializo en un producto específico y por eso es una fortaleza. Solo yo hago ese producto o de las pocas empresas que realizan este producto, yo puedo ofertar ese producto. Debilidades, entonces, el carácter de producto limitado. Algunas veces, cuando la especialización del producto me limita, entonces, la cantidad de el producto que yo, así, que voy a ofrecer, o el mismo está entonces hace un nicho específico. Y en algunos casos, pues ese nicho es bastante pequeño y lo que puede entonces generar una debilidad porque si no existe una demanda del mismo, las utilidades dentro de mi empresa pues se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque van a existir ventas mensuales escasas y en la actualidad ya hay que pensar en el momento de la promoción de los productos que debemos estar en todos los medios. Cuando hablamos entonces en mercadeo del precio, de producto, precio, plaza y promoción,
cuando hablamos de esa promoción, cómo vamos a promocionar nuestro producto, ahí ya debemos pensar que ya no tan solo se deben utilizar los canales regulares, como los medios impresos, revistas, periódicos, ¿sí? Este, volantes o las vallas publicitarias en la televisión, en la radio, sino que también tenemos que estar presentes a nivel digital, en las redes sociales, en, en Internet. ¿Por qué? Porque el nivel de consumo en la actualidad a nivel digital es mayor que cualquier lo de los medios tradicionales. Entonces, ahí debemos estar claros que si no tenemos esa presencia en las redes sociales, estamos perdiendo entonces la oportunidad de poder captar clientes que estén interesados en el producto que yo estoy ofreciendo. Oportunidades. Entonces, aquí vemos que la parte superior son los aspectos internos y es lo bueno y lo malo que tiene mi empresa. En la parte inferior, ya vamos entonces a lo externo, que vamos a ver las oportunidades y las amenazas. De las oportunidades, por ejemplo, dice fácil la adaptación a las nuevas tecnologías, aparición de nuevos clientes y la posibilidad de colaboración con la competencia. ¿Por qué? Dice fácil la adaptación a las nuevas tecnologías. Si mi empresa tiene el capital necesario para poder adquirir tecnología o actualizar la tecnología, podemos entonces ampliar, en este caso, mis canales de promoción y poder ir a tener esa presencia en las redes sociales y poder entonces captar estos nuevos clientes que yo quiero. ¿Por qué es una oportunidad? Porque en el mercado cada día aparece un nuevo cliente y debemos entonces estar presente en el mercado con mi oferta para que él se pueda interesar en ella. Y algunas veces, algunas empresas entonces buscan esa colaboración y hacen entonces un producto que sea llamativo. Ejemplo de esto lo vemos en la actualidad con la marca de relojes Omega y Swatch. Un reloj considerado, ¿sí?, casual, para diario, y un reloj de lujo como el Omega, se unen y crean entonces una versión que se encuentra entre lo casual y lo lujoso y que sea más accesible a la población. Entonces, debemos ver qué podemos entonces buscar, ¿sí? Esas colaboraciones, esa afiliación con otras empresas en la que yo pueda obtener ganancias. Amenazas. Entonces, aquí vemos que hay una entrada de nuevos competidores. Hay una competencia muy agresiva y el cambio de hábitos en los competidores. ¿A qué se refiere en este caso? Vemos que ahí tenemos que tener en cuenta lo que llamamos el ciclo de vida del sector, ¿sí? En este caso es cómo están las empresas de mi sector dentro de ese ciclo, también cómo se encuentra mi empresa dentro del ciclo y también el ciclo de vida del producto. En ambos vemos entonces que dependiendo de dónde se encuentre la empresa, en qué etapa, si es de nacimiento de la empresa, crecimiento, maduración o declive, va a existir una estrategia específica donde va entonces a estar inmersa el esfuerzo o el trabajo que yo voy a hacer para permanecer en el mercado. Entonces, si las empresas están entrando al mercado o ya están en un nivel de maduración, es decir, van a aprovechar al máximo toda esa fortaleza que tienen y las oportunidades que hay porque han minimizado las debilidades de sus empresas, entonces se convierten en una amenaza porque van a ir al mercado con mayor fuerza, con mayor agresividad. Por eso, entonces, se convierte en una amenaza para mi empresa. Si mi empresa que ahorita está iniciando, está buscando incorporarse al mercado, entonces se va a ver afectada por esas empresas que están en un
mercadeo agresivo, que buscan es sacar a un lado a las pequeñas empresas o las que están naciendo para poder ellos seguir ocupando ese espacio dentro de los consumidores. También las tendencias que hay en un momento dado, y eso también se observa en las redes sociales, por eso debemos tener presencia y observar las redes sociales. Muchas veces las redes sociales crean tendencias hacia un tipo de consumo y colocamos un ejemplo en la parte de alimentos. Entonces, ahora buscan que los alimentos tengan menos azúcar, menos grasas, ¿sí? Y esto me puede entonces a mí afectar porque ese cambio de consumo, de consumo de alimentos que tienen los clientes en un momento dado, va entonces a afectar mi tipo de producto. Sí, mi empresa no he realizado los cambios necesarios para minimizar la cantidad de grasas que tiene entonces el producto que estoy ofreciendo, entonces ese cambio de hábito del consumidor y del competidor. ¿Por qué? Porque el competidor entonces está consciente de esa necesidad de mejorar la calidad del producto y se adecua a las necesidades del cliente. Entonces, mi empresa se va a ver afectada por ese cambio de hábitos en el mercado. ¿Algún comentario hasta el momento? No, profe, ese, como usted lo dijo, era la última actividad y también luego de analizar cada uno y identificarlos, cree como estrategias que cruzan, pues, para mejorar como todo en la entidad. Sí, así es. Luego de que vemos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cualquier empresa, ¿sí? Recuerde que aquí coloco un ejemplo en un restaurante para que podamos ver que el análisis FODA es apto para cualquier tipo de empresa, sea esta de servicios, sea de manufactura, en cualquiera de los sectores en que se encuentre, podemos realizar entonces ese análisis DOPA. Ese análisis DOPA, luego de ubicar y establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, entonces es cuando realizamos esa matriz. La matriz, y en cada una de ellas es cuando vamos a generar las estrategias. Era lo que les mencionaba en un principio. Estas estrategias son las que me van a mí permitir entonces aprovechar al máximo lo positivo y tratar de minimizar lo máximo posible lo negativo. Entonces, si tenemos lo externo y lo interno, vamos a cruzar cada una de ellas para poder generar las estrategias. Entonces tenemos las fortalezas y las oportunidades, entonces generamos una estrategia FOB. Y estas se utilizan para poder aprovechar al máximo las oportunidades que existen en el entorno, haciendo un uso correcto o aprovechando al máximo las fortalezas que tiene mi empresa. Entonces, aquí es donde centramos la mirada a aquellas actividades, aquellas características del producto que me diferencian o del servicio que yo ofrezco que me diferencia de la competencia. Aquí es donde vamos a ver eso que está presente en el mercado, que yo puedo entonces tomarlo porque me va a afectar positivamente a mi empresa y con la capacidad que yo tengo dentro de mi organización, poder entonces obtener la mayor utilidad posible por la actividad que yo estoy realizando. Cuando vemos entonces las fortalezas con las amenazas, aquí es donde vamos a utilizar al máximo mis fortalezas para minimizar, ¿sí? O evitar que dichas amenazas entonces me afecten. Vimos en el ejemplo que teníamos que la empresa se podía adaptar a la tecnología fácilmente. Entonces, si yo me puedo adaptar a la tecnología fácilmente y sé cómo está haciendo un uso correcto de ella, veo cómo está el comportamiento de mi mercado, ya sé que ese
cambios drásticos de comportamiento y de los hábitos del consumidor no me van a afectar porque yo voy a hacer un uso de mi fortaleza para adecuarme rápidamente a esas necesidades o a esos cambios drásticos que están en el entorno. De esta forma, entonces, minimizamos esas amenazas existentes. Luego vemos que están las debilidades y las oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a tratar de minimizar, ¿sí?, o superar las debilidades, aprovechando al máximo esas oportunidades que están en el mercado. En algunos casos podemos colocar como ejemplo que yo tengo como debilidad la formación del recurso, del talento humano que tengo de mi empresa, pero hay oportunidades entonces de formación o de crecimiento académico en el mercado. ¿Y qué es lo que debo hacer entonces? Aprovechar esas oportunidades de crecimiento que hay en el mercado para poder minimizar esa falta de preparación que tiene mi talento humano, y así minimizo esa debilidad y yo puedo estar seguro que mi empresa cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo cada una de las actividades. En algunos casos debemos también, así sea mínima la preparación, pero en todos los niveles debemos darles charlas de motivación, charlas que sean de crecimiento personal en todos los niveles de la institución, desde la persona que se encuentra en la puerta hasta los niveles gerenciales. Debemos siempre hacer ese énfasis y darle esa importancia a través de pequeñas charlas motivacionales, también para enseñarles cuáles son los objetivos de la empresa, y con esto todos los que están involucrados en los diferentes procesos, pues van a realizar las actividades de forma correcta y van a permitir entonces que se lleven a cabo que se puedan cumplir con las metas establecidas. ¿Por qué coloco el ejemplo? En una oficina, en una institución, existe el personal de mantenimiento, los cuales entonces se encargan de mantener limpias las diferentes áreas de la institución. Si ellos no están conscientes de cómo son algunos procesos, no le vamos a decir que le vamos a explicar con detalle cómo son cada uno de ellos, pero si ellos no están conscientes que algunos procesos no se deben parar o no pueden permanecer mucho tiempo sin llevarse a cabo, ellos entonces pueden organizar sus etapas de limpieza utilizando un tiempo inapropiado, donde en algunos casos algunas personas van a dejar de realizar una actividad que es importante, pero que no se puede, dado que en ese momento se está llevando a cabo el proceso de limpieza de la oficina. Entonces, ahí donde debemos tener conciencia que la planificación estratégica es para ver la empresa a nivel global. No solo vamos a ver el área de producción, ¿sí?, o el área de ventas, o cómo es mi mercadeo. No, tenemos que ver toda la empresa en general. Al ver toda la empresa en general, debemos tener en cuenta, como lo acabo de decir, las actividades desde la actividad de la persona que está en la puerta, está haciendo atención a las personas que llegan, atención a los clientes que llegan a la empresa, el que realiza el mantenimiento, hasta el nivel gerencial más alto en el momento de la toma de decisiones. De esta forma, nos queda el último, ¿sí?, combinación para obtener las estrategias que me van a permitir a mí de reducir las debilidades y evitar las amenazas. ¿Cómo lo hago? Yo sé que tengo unas debilidades, y estas debilidades en algunos casos pueden estar afectadas por unas amenazas existentes en el entorno. Entonces, yo busco minimizar esas debilidades con el viendo cuáles son esas amenazas. Volvemos entonces al ejemplo del personal. Entonces, tenemos personal que no está calificado en el área de marketing digital, en el área de redes sociales. Y la amenaza es que hay cambios drásticos de hábitos
y de costumbres que fácilmente lo podemos detectar haciendo un estudio de mercadeo de las redes sociales y con ello poder entonces, ¿cómo vamos a minimizar esa debilidad para que no me afecte esa amenaza? Entonces, yo busco entonces esa oportunidad que tengo en el mercado, que son los procesos de formación. Entonces, minimizo esa falta de preparación que tiene mi personal en el área para que entonces pueda hacer un uso correcto de las redes sociales y con ello poder determinar esos cambios drásticos en los hábitos del consumidor y con ello no me afecte en un alto porcentaje el funcionamiento o la estabilidad de mi empresa. ¿Comentarios hasta el momento? No, profe, como usted lo dice, pues se visualiza desde lo interno y lo externo. Sí, es de siempre debemos hacer el análisis de las dos perspectivas. No solo debemos ver cómo estoy yo internamente, sino cómo está mi entorno afectando a mi empresa. Pero también no podemos olvidar cómo está mi empresa afectando el entorno. Ahí vemos entonces si mi empresa no ha mejorado los procesos porque la tecnología que utilizan no la ha actualizado y la maquinaria genera muchos desechos, ya sea a través del aire, ¿sí? Que los viertan al aire o al agua y no procesen dichos residuos y estos son tóxicos, entonces yo voy a estar amenazado por todas las leyes ambientales existentes que me van entonces a afectar en un momento dado el funcionamiento de la empresa y puede conllevar al cierre de la misma. Entonces, si yo solamente lo veo interno y veo cómo el externo me afecta a mí, pero no veo cómo yo estoy afectando al externo, el análisis no es completo. Yo como empresa debo entonces generar esa ayuda, ¿sí? Ese crecimiento, ese desarrollo a la sociedad, al entorno y cumplir con ciertos estándares, leyes, normativas existentes que me permitan entonces a mí funcionar y minimizar en algunos casos amenazas eh, relacionadas con las normas que yo debo entonces cumplir. Lo vemos como amenazas, ¿por qué? Porque pueden generar el cierre de la empresa. Pero si vemos al caso, son también oportunidades que podríamos entonces tomar para mejorar nuestra empresa, generar nuevas fortalezas, generar entonces características, ¿sí? Ventajas competitivas dentro del mercado. ¿Por qué? Porque si yo estoy observando que la amenaza es porque la ley prohíbe que los desechos tóxicos se manejen de una forma eh, establecida en la misma. ¿Por qué? Porque eso genera contaminación en el ambiente. Entonces, yo me voy a adecuar a esas normas. Voy entonces a garantizar que mis productos cumplen con la normativa ambiental y eso me va a dar una diferencia con otras empresas. ¿Por qué? Porque mi producto entonces es amigable al ambiente. Y al ser amigable con el ambiente, cierto nicho de mercado que basan el consumo de sus productos en base a una característica específica, que en este caso sea que sea amigable con el ambiente, entonces me va a generar mi crecimiento en la cantidad de consumidores de mi producto. Por eso es importante que realicemos entonces ese diagnóstico de la empresa y hagamos el pronóstico de cómo se va a ubicar
mi empresa en el corto, mediano y largo plazo. Solo a través del pronóstico podemos determinar ciertos riesgos, ¿sí?, existentes que afectan el funcionamiento de mi empresa, y vamos entonces también a ver las oportunidades que vamos a ir tomando, que vamos a ir aprovechando para hacer crecer mi empresa. Bueno, espero que los temas tratados en la asignatura contribuyan a ampliar aún más la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de visión dentro de la empresa, tal, ya sea como empleado en un área específica o gerente de la misma, o como propietario de una pequeña, mediana o grande empresa, pero que esta visión, ¿sí?, general, porque estamos viendo que ya no estamos pensando en lo micro, sino estamos pensando en lo macro, esta visión general de la empresa me permita entonces a mí poder corregir todas esas fallas existentes en cada una de las áreas y con ello minimizar al máximo esas debilidades existentes. No solo podemos realizarlo a través del FODA, tenemos otras herramientas que también podemos ver otras áreas de la empresa, hacer otros análisis internos y externos, y con ello poder entonces buscar la mejor solución, buscar las estrategias que realmente sean acordes a mi empresa. Y recuerden que siempre lo más importante es establecer objetivos, metas que sean realizables, que sean reales. No podemos ir más allá de lo que la capacidad de mi empresa en un momento dado tiene, y por ello debemos entonces buscar los medios para poder mejorar en dicha área y así poder hacer que esas metas, que esos objetivos, entonces sean con una visión más amplia. Muchas gracias por la asistencia, por la participación, por la dedicación en la realización de cada una de ellas, y les deseo el mayor de los éxitos en lo personal, en lo académico y en lo profesional. Muchas gracias.